el Evangelio de San Juan y vamos a leer unos versos que son bastante conocidos. Vamos a traerlos a, a la memoria, ya sea leyéndola en la palabra o si lo saben, se los han memorizado, pues mucho mejor. Vamos a repetirlos. Juan 14, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. No diga amén, pero espero que sí sea amén y no ay, como dice el pastor Ríos, ¿no? Bueno, hermanos, sobre estos textos vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios, que precisamente el día viernes se envió el tercer tema de esta serie de estudios sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Gracias a Dios, sé que algunos de ustedes se han involucrado en estudiar estos temas ahí en casa, porque la idea, hermanos, es que vayamos creciendo, pero no domingueros, sino que día a día vayamos creciendo a nuestro ritmo, en nuestros tiempos, pero que día a día vayamos creciendo en la fe. Y este tema que ahorita estamos estudiando, que nos está tocando, es de suma importancia, de máxima importancia. Es conocer a Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, no es un tema menor, no es un tema, vamos a decir, un tema anexo, opcional. No, es conocer a Dios. Entonces, para esta noche precisamente quise hacer una especie de resumen o repaso de estos primeros tres temas para que podamos estar, ahora sí que en sincronía. Si alguien no se ha involucrado activamente en estos estudios, son 30, vamos por el tercero. Si Dios permite, mañana subimos el cuarto. Ahorita estamos viendo lo más básico. Pero si alguno todavía no se ha involucrado, hermano, anímese a participar. Acuérdese que dijimos en el plan de revitalización, no se puede ser pasivo. ¿Estoy? ¿O me hago a un lado? Porque Dios no está relegando a nadie. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo, identidad del Espíritu Santo. Pues para empezar, algo que nos debe quedar muy, muy claro a todos, ya lo dijimos y lo vamos a seguir insistiendo: Dios es trino. Ya lo dijimos también en la mañana, ¿verdad? Y está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense qué importante es entonces entender que hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios, no del ayudante de Dios, no de una energía de Dios, es hablar de Dios. Y Jesús dijo: enviaré al Consolador.
Si estamos diciendo que el Espíritu Santo es Dios y que el Consolador es el Espíritu Santo, entonces ¿a quién estaba enviando Jesús para que esté con nosotros? Al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no podemos sentirnos alejados de Dios si el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Y el Espíritu Santo, estamos diciendo, es Dios. Fíjese, mi hermano, que no tenemos ninguna duda en afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Hay por ahí afuera una doctrina que, cuidado, enseña que el Espíritu Santo no es Dios, sino es una fuerza activa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Despojar al Espíritu Santo de su carácter divino, de su naturaleza divina. ¿Por qué afirmamos y creemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque la Biblia así lo dice. Vamos a ver unos textos, vamos a ir rápido, hoy tengo muchos textos para que veamos. Y el primero de ellos, yo me voy a quitar esto porque la verdad que no me gusta. Hasta me tapa ahí cuando quiero leer. Vamos a ver unos textos. El primero de ellos, el Espíritu Santo es Dios, está en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Ya está en la aplicación para los que lo quieran seguir ahí. Hechos 5, 3 y 4, ahí están los textos. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se que quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren cómo desde los primeros días de la iglesia cristiana había el entendimiento claro de que el Espíritu Santo, y fíjense, el Espíritu Santo llegó en Hechos 2, Pentecostés, ¿se acuerdan? Y aquí todavía estamos en Hechos 5. No había pasado, creo que ni un año, cuando ya los apóstoles entendían perfectamente que el Espíritu Santo que había descendido era Dios. Y es lo que le está diciendo Pedro a Ananías. ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Y le aclara, no estuviste engañando a un hombre, estuviste engañando a Dios. Entonces, apostólicamente hay la enseñanza, y al decir apostólicamente me refiero a los apóstoles que caminaron con Jesús, que vieron a Jesús en la cruz, que vieron a Jesús ser depositado en la tumba y que luego vieron nuevamente a Jesús vivo. Entonces, esos que tienen toda la autoridad apostólica siempre enseñaron que el Espíritu Santo es Dios. Fíjense, desde los orígenes de la iglesia cristiana es uno de los fundamentos de los apóstoles, como le llama también la Escritura, creer que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es un tema de suma importancia porque es conocer a Dios. El otro texto está en 2 Corintios 3, 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que Dios es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Otro texto, vamos a seguir avanzando rápidamente, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué nos está diciendo este texto? Nos está hablando de la omnipresencia que está en todas partes, que no hay un solo lugar donde no se encuentre el Espíritu.
el Espíritu de Dios. Entonces, ese es uno de los atributos de Dios que conocemos como la omnipresencia. Significa que Él está presente en todas partes. Y alguien podría decir, oiga, pastor, ¿y en los bares? Ahí donde están los borrachos y hay prostitución y está la venta de droga. ¿Ahí está? ¿Qué dirán ustedes? ¿Ahí está o ahí no está? Está. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No hay un solo lugar. Y si leyéramos el salmo completo, dice, si subiera a los montes y se me metiere, y si me escondo y si escarbo, de todas maneras, ahí está. Al hablar entonces de omnipresencia, sin duda alguna entonces estamos admitiendo que es Dios, porque ningún ser humano puede ser omnipresente. Es decir, ninguno de nosotros puede estar en todos lados. Nos quitamos de casa para venir al templo. No estamos en casa, estamos acá. Pero Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, es hablar de un atributo de Dios, la omnipresencia. Si el Espíritu Santo es omnipresente y un atributo de Dios es la omnipresencia, luego entonces podemos afirmar sin temor a equivocarnos, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Bueno, seguimos entonces un poco más. Dice el Espíritu Santo, el punto número 2 del que vamos a hablar esta noche es, el Espíritu Santo es el dador de vida. Recuerdo muy bien que el domingo pasado hablamos de este texto, el de Romanos 8:11. Para el día de hoy tenemos otros textos. En realidad toda la Biblia habla acerca de que Dios es el creador, el sustentador, el que vivifica, el que transforma, el que resucita. Pero vale la pena identificar cuál de las tres personas es el que actúa en determinado momento. Y miren ustedes, ¿recuerdan el texto que vimos de Génesis 1:2? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya predicamos este texto, ya vimos que Dios, Espíritu Santo, siempre está dispuesto a organizar el caos. Entonces estamos mirando aquí que el Espíritu Santo es creador. El Espíritu Santo participó desde el primer momento de la creación, ahí donde había caos, donde había oscuridad, vacío, tinieblas. El Espíritu Santo estaba moviéndose sobre ese desorden, sobre la faz de las aguas. Y a partir de ahí, el siguiente texto dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Y el Espíritu Santo? Ahí estaba, primero sobre la faz de las aguas, en el caos. Y cuando dice Dios, sea la luz, el Espíritu Santo se caracteriza por ser el ejecutor de la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién ordenó si el Espíritu Santo es el ejecutor? ¿Quién organizó? El Espíritu Santo. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente. ¿Qué pasó? Fíjense, mis amados hermanos, que muchas veces tenemos la idea, observen, tal vez sin decirlo, pero ahí está la idea de que Dios sopló aliento de vida en el montón de barro que había, al que le había dado forma de hombre, sopló en ese barro, y ahí entonces Adán tuvo vida. Pero ese fue Adán, yo porque mi mamá se embarazó y ahí pues por cuestiones biológicas conseguí vida. Pero ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo ese momento biológico en el que
dos cromosomas o no sé en la biología que participó, que son de dos personas totalmente ajenos, pero cuando se encontraron no se repelieron, sino hubo en ese momento un aliento de vida. ¿Quién provocó eso? Dice Job, el soplo del Omnipotente. Váyanse a Génesis 1:2. No fue lo mismo que, Génesis 1, no es ya cuando le dio vida a Adán. No es lo mismo que ocurrió con Adán. El soplo del Omnipotente. ¿El soplo de quién? El Espíritu Santo. Hasta en nuestra procreación tuvo que ver el Espíritu Santo. Si no hubiera participado, no se hubiera dado la vida. ¿Habían pensado en eso? El Espíritu Santo entonces sí tiene que ver directamente conmigo. Romanos 8:11. También aquí habla de la vida. De esto predicamos el domingo pasado. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos tres textos nos muestran claramente que el Espíritu Santo es el que da vida. El de Job nos muestra que nos da vida física. El de Romanos nos muestra que nos da vida en el Espíritu. Como lo querramos ver, siempre el Espíritu Santo tiene que ver con la vida. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces avanzando. Bueno, ahora es la pregunta, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué no creemos que el Espíritu Santo es, como dicen los chavos allá en la calle, una vibra, una fuerza? De hecho, teológicamente también muchas veces hay equivocación. A veces creemos que el Espíritu Santo es algo que cae. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia lo afirma. Primera de Corintios 2:10 y 11. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:10 y 11? Primera de Corintios 2:10 y 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la palabra aquí que nos muestra algo del Espíritu Santo? Es la palabra escudriña. La palabra escudriña en el original es ereunao. Ereunao. Esa es la palabra griega que a nosotros nos la traducen como escudriña. Ereunao significa investigar, conocer algo a fondo. Y sabe, hermano, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque si el Espíritu Santo puede escudriñar, puede investigar a fondo a Dios, entonces no es una cosa, no es un objeto. Los objetos no tienen vida en sí mismos. Una piedra no puede ponerse a investigarme. Si tiene facultad de escudriñar,
de investigar, de conocer lo profundo de Dios, entonces tiene atributos de una persona, tiene mente. Para investigar se requiere ejercicio mental, ¿no? Para escudriñar, para inquirir, ¿quieres averiguar algo de una persona? ¿Se puede? ¿Podemos averiguar algo de otra persona? ¿Podemos? Claro que podemos. Y si nos lo proponemos, más, ¿no? Ahorita voy a averiguar y abro sus redes sociales y pregunto, lo sigo, pero quiero averiguar. Bueno, ahora imagínense, el Espíritu Santo hace eso de Dios. Conoce a Dios a fondo. Bueno, ese es el que está contigo y está en ti, el que conoce a Dios a fondo. ¿Es necesario que lo conozcamos entonces nosotros a Él? Claro que, porque Él es el que conoce verdaderamente a Dios. Seguimos avanzando, Romanos 8:27, ahí está en la aplicación, Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Le voy a hacer una pregunta. Abusados. Este texto comienza diciendo, mas el que escudriña los corazones. ¿Quién es ese? A ver, ¿de quién está hablando ahí cuando dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu? ¿Quién es? El Padre que nos escudriña conoce la intención del Espíritu Santo. A Dios Padre nadie lo puede engañar. Nadie. Y no es que yo esté diciendo que hay la posibilidad de que el Espíritu Santo lo engañe. No es. Pero estoy diciendo que Dios conoce a fondo todo. Fíjense cómo se da aquí un intercambio de conocimientos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Uno. Y en este otro texto nos está diciendo que Dios conoce la intención del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hay un intercambio ahí de relación. Se conocen mutuamente. ¿Se pueden engañar mutuamente? No. Al contrario, ahí está la base de la unidad trinitaria. Ambos se conocen. El Padre, que es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Cuando tengan chance ahí en casa, busquen este texto de Romanos 8:27. Ahí si pueden en la aplicación y véanlo en otra versión que no sea la 60 y van a ver qué clarito dice, conoce las intenciones del que está intercediendo por ustedes, o sea, el Espíritu Santo. Sabe que cuando el Espíritu Santo intercede por alguno de nosotros, lo hace con amor, lo hace con súplica, lo hace con gemidos indecibles. El Padre lo conoce. ¿Cómo ve? Oiga, me están siguiendo en el tema. ¿Sí? ¿Están felices de saber quién es el Espíritu Santo? Porque yo veo así, como estoy hablando muy regañado. Están analizando. Muy bien, gloria a Dios. Se está procesando entonces todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro texto, el Espíritu también tiene facultades de decisión. Primera de Corintios 12:11. Fíjense, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él está ahí ejerciendo facultades de decisión. Él decide. A este le voy a dar un don, a ella le voy a dar otro don, a ella otro don, a Telma otro don. ¿Quién le dice al Espíritu qué es lo que va a dar?
Nadie. Él tiene facultad de decisión, como las personas tenemos facultad de decisión. Un ejemplo histórico está en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién eligió a Bernabé y a Saulo? ¿Quién? El Espíritu. ¿Ven? El Espíritu Santo tiene esa facultad de elegir, de escoger. Ahí en este párrafo, en esa historia de Hechos 13, no estaban solitos Bernabé y Saulo. No estaban solitos ellos dos. Estaban reunidos en Antioquía diversos profetas y maestros. Y a esa reunión de profetas y maestros el Espíritu Santo vino y les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué no escogió a otro profeta? Porque no quiso. ¿Por qué no escogió a otro maestro? Porque no quiso. Él tuvo la facultad de decidir: sepárenme a Bernabé y a Saulo. Ah, pero hay otra decisión que toma ahí. ¿Ya la vieron? Para la obra que los he llamado. Entonces, en un solo texto vemos dos muestras, dos ejemplos de las decisiones que el Espíritu Santo toma. Otro texto, Hechos 16, 6 y 7. Y mis amados hermanos, nos va a ayudar a entender algo en nuestra vida. Dice este ejemplo histórico, Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oigan, hermanos, pues no, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Se están chocando el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Miren, ahí está el ejemplo de que Dios muchas veces dice: no es el momento, no ahorita. Sin duda alguna, posteriormente hubo la oportunidad de que la palabra entrara a Asia, pero no en ese momento. En ese momento el Espíritu Santo dijo: no, allá no. Esto nos debe ayudar a entender, hermanos, que a veces Dios nos dice: espérate, no es el momento. Él puede prohibir, Él puede obstruir que algo suceda. El siguiente texto dice: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Dos ejemplos de cómo el Espíritu Santo, ejerciendo su voluntad, toma decisiones. Toma decisiones. Si usted recuerda que en la mañana leímos un texto que dice que Dios siempre da cosas buenas a sus hijos y que muchas veces las cosas buenas que nos dan implican negarnos algo. Aquí está el ejemplo. En algún momento el Espíritu Santo le hizo ver a los apóstoles: ni en Frigia, ni en Asia, ni en Bitinia. No, váyanse a otro lado. Un tercer aspecto del Espíritu Santo es el de sus emociones. El Espíritu Santo siente. Las personas sentimos. Los objetos no sienten. ¿Por qué te lastima cuando te tratan mal? ¿Por qué lloras cuando algo te duele? ¿Por qué te sientes feliz cuando algo agradable sucede en tu vida?
que tenemos emociones, ¿verdad? Estas lindas flores que están acá no tienen esas emociones. No las tienen. La mesa de comunión la consideramos un objeto destinado a un uso sacramental y por lo tanto especial, pero no tiene emociones, ni la copa ni el plato. No tienen emociones. Esta cruz que tenemos acá, por mucho que representa en nuestra fe, no tiene ni una emoción. Las personas sí tenemos emociones y el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar. ¿Qué significa? Poner triste. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Siguiente texto, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Ahí hay otra parte, otro aspecto de las emociones. Su amor, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, mis amados hermanos, creo que los diferentes aspectos que esta noche hemos visto en la Biblia del Espíritu Santo nos dejan claramente que el Espíritu Santo es una persona. Si el texto que leímos de Juan dice que estará con vosotros, entonces estamos hablando de que hay una persona contigo, que está en todas partes, que puede ir contigo, que va contigo a todas partes, mejor dicho. Que no nos podemos esconder de Él. Lo que podemos mirar aquí es que el Espíritu Santo obra en perfecta armonía. ¿Cómo encaja el Espíritu en la Trinidad? En perfecta armonía. 3 personas en un solo Dios. No 3 dioses. No 3 dioses. 3 personas, un Dios. No 2 personas y un ayudante. 3 personas, un Dios. No 3 personas y una fuerza, una energía, algo bonito, algo calientito. No. Eso tal vez podríamos decir son sus efectos. Pero el Espíritu Santo es una persona. Puede haber efectos de la presencia del Espíritu Santo, de hecho los hay. Pero en sí el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona encaja perfectamente en la Trinidad. Jesús le da su lugar como persona divina. El Padre lo reconoce como persona divina. Bases bíblicas, San Juan 14, 16, 17 que leí hace rato, dice: yo rogaré al Padre, ahí hay uno, y os dará otro Consolador, ahí hay otro, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién está diciendo eso? ¿No es el Padre? ¿No es el Espíritu? Es el Hijo. Ahí están los 3. ¿Encaja entonces en la Trinidad? Claro, el Hijo está dando testimonio, hablando del Padre y al mismo nivel del Espíritu Santo. Juan 14, 26, más el Consolador, y aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre los enviará en mi nombre. Ahí está el otro. Tercero, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Entonces vemos al Hijo hablando del Padre, hablando también del Consolador o el Espíritu Santo. Y en ningún momento el Hijo tampoco se pone a un nivel inferior del Padre y del Espíritu Santo. Hay una perfecta sincronía. Último texto, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. 2. El Espíritu de verdad, el mismo 1. El cual procede del Padre, el mismo 2. Él dará testimonio de mí. 3. ¿Está clara la participación del Espíritu Santo en los actos divinos? Los 3. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos tener certeza de la doctrina trinitaria. Y el otro ejemplo, ustedes lo pudieron haber estudiado en la guía que se envió, me parece que el lunes, en el bautizo de Jesús. Bautismo de Jesús, ¿se acuerdan, verdad? Jesús estaba en el agua, la voz desde el cielo del Padre y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. No era Jesús que estaba descendiendo. Los 3. Bueno, mis amados hermanos, terminamos esta enseñanza. Dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene que ver todo. De hecho, no hay vida cristiana sin Espíritu Santo. No puede haber. Tiene que ver con todo, porque si el Espíritu Santo es Dios, persona y parte de la Trinidad, puedes hablar con Él, escucharlo, caminar con Él, caminar con Dios, ser guiado por Él, ser transformado por Él, ser consolado por Él, ser usado por Él. El don que tengas es regalo del Espíritu Santo. Negárselo es contristar al Espíritu Santo. Regateárselo al Espíritu Santo. No estás solo entonces. No estamos solos. El Espíritu Santo está, dice la palabra de Dios, está con nosotros y está en nosotros. Está conmigo, está en ti, está por ti. El Espíritu Santo fue enviado por nosotros. Jesús por eso lo envió. Por nosotros, con nosotros, en nosotros. Ese es el don del Hijo a nuestro favor, la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quieres caminar con el Espíritu Santo? ¿Realmente quieres caminar con Él? ¿Quieres que te hable, que te guíe, que te transforme? ¿Quieres conocerlo como persona? Comienza por involucrarte. Ora tomando en cuenta al Espíritu Santo. Dios les bendiga.